Pues encontraremos la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el impacto de la violencia contra la mujer en la vida de todos, en la vida de la sociedad? Muy buenos días, Wilson. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Mabel. ¿Qué tal? ¿De qué forma, Wilson, impacta la violencia contra la mujer en personas que ni siquiera tienen nada que ver con esta mujer? Sí, la respuesta es bien compleja porque en muchos casos hay violencias. Vamos a separar, digamos, la sociedad en tres grupos, ¿no? Y empecemos a hablar de los hombres. Los agresores, los no agresores y que están en contra, y un grupo intermedio que no es agresor, pero que de una u otra manera avala todas estas conductas, ¿no? El problema es que en una sociedad machista como la en la que vivimos, el discurso de objetivación de la violencia, de normalización, termina cambiando muchas conductas individuales y termina generando a veces esto que se llama pequeños machismos, ¿no? Los micromachismos, que implica, digamos, tener algunas actitudes condescendientes con las mujeres, hacia las mujeres porque se piensa que son inferiores, ¿no? Un grupo crucial en esta mirada son los adolescentes hombres, porque justamente son los que están al medio de la sociedad, están aprendiendo de los mayores, ven qué pasa en su hogar y por tanto tienden a replicar estos mensajes de objetivación de las mujeres, que es mejor pegarle si es que pues ella te saca la vuelta, si es que no te hace caso, que hay que controlarle el WhatsApp, etc. Entonces la sociedad va transmitiendo mensajes de manera natural hacia estas personas y claro, cuando uno es adolescente absorbe muchos mensajes y finalmente luego los canaliza en forma negativa hacia las relaciones. Ujú. Hay un dato ahí de la ENDES es una encuesta del INEI que encuesta 60.000 personas al año, una encuesta muy fuerte, muy buena. Y hay una regla de tercio. ¿A qué me refiero? En un 30% de mujeres, el primer acto de violencia ocurrió en el primer año. Redondeo la cifra, por supuesto. En un segundo 30%, la violencia ocurrió en el segundo año, y en el restante 30% ocurrió después, en algún momento de la relación, ¿no? Es decir, no es que la violencia aparezca inmediatamente, Así es. solo para un grupo. No es que aparezca tardíamente, es para un grupo. Puede aparecer en muchos casos en cualquier momento. Y esto nos lleva ya a pensar más bien en los efectos sobre las víctimas, ¿no? Sobre las propias mujeres y también sus hijos. Entonces hay un par de estudios sobre Perú que son muy interesantes y acá recapitulo los resultados. Uno de los primeros efectos en las mujeres es la depresión, que quizás es el más obvio, pero la depresión desencadena una serie de efectos posteriores. ¿Sí? Implica, por ejemplo, hay varios estudios de la San Martín que lo dicen, una menor productividad en el trabajo. O sea, voy, pero soy menos productiva, estoy desconcentrada, poco atenta. En otros casos simplemente no van, pérdidas diarias, digamos. También hay pérdidas de ingresos, porque las mujeres están expuestas a una calidad de trabajo peor. Pero si nos vamos también en los niños y las niñas, los hijos y las hijas de estas mujeres, también hay algunos efectos que son muy poco percibidos, ¿no? Uno de ellos es el menor rendimiento escolar. Lorena Alcázar en Grade hizo un estudio sobre esto y halló que los hijos e hijas de víctimas de violencia tienen un menor rendimiento en la escuela. Hay un estudio en Inglaterra que dice que las profesoras, que más bien son objeto de violencia, tienen un menor rendimiento en el aula y el rendimiento de sus alumnos es menor. ¿Sí? Hay un efecto adicional que me gustaría mencionar que tiene que ver también con los hijos y es con condiciones de salud y nutrición. Son dos pedazos. De un lado, un estudio que nosotros realizamos hace 2 años, identificamos que los hijos e hijas menores de 4 años de mujeres víctimas de violencia tienen mayores probabilidades de tener fiebre, diarrea y tos en el corto plazo. No por grandes dolencias, sino porque la única forma en la que expresan el estrés estos pequeñitos es mecánicamente. Y el otro estudio que publicó el MIM, que es muy interesante, es que aquellas mujeres que todavía están en etapa de dar de lactar a sus hijos e hijas, las mujeres que dan de lactar y están expuestas a violencia, dan una sesión menos de lactancia al día, generalmente en la noche. Esto tendría dos explicaciones. Uno, porque está inmersa en una relación muy tradicional, entonces llega el hombre de trabajo y tengo que atenderlo. Y la otra hipótesis es que el estrés reduce la oxitocina, que es una hormona, la hormona del abrazo, pero también es la que se encarga de producir leche materna.
cualquier caso, los niños y las niñas están afectados también. Wilson, esto que tú estás describiendo, sin duda, desde un punto de vista humano y social, es, es conmovedor, es preocupante, pero hay quienes les gusta ver las cosas desde el punto de vista frío, ¿no? En estadísticas, números, porcentajes de la economía. El impacto de la economía de esto que tú has descrito, ¿no? Niños que quedan rezagados en su desarrollo cognitivo, niños desnutridos, mujeres que arrastran problemas de salud mental, que no son productivas en su trabajo, tiene entonces un efecto también en la economía. Exacto. Acá podemos tejer un vínculo, como tú bien lo dices, de los problemas educativos que son adicionales, digamos, por el tema de violencia y todo el tema económico. Entonces, los estudios que han visto cuál es el impacto de un menor rendimiento escolar sobre el ingreso de esos niños en vida adulta, lo que dicen es que hay una pérdida de ingresos clarísima. También podemos jalar estos resultados y extender y cuestionar si es que efectivamente hay un menor desarrollo cognitivo y de habilidades no cognitivas de los chicos y las chicas de madres afectadas por violencia, y justamente por violencia, no por específicamente sus capacidades, no es cuestión de colegio, no es cuestión de profesores, es cuestión de lo que está pasando en su hogar. Entonces esto se transforma en un tema de salud pública, que ese es el foco que hay que tener, y con consecuencias económicas y sociales fuertes. Y que es difícil cuantificar porque a veces creo que no hacemos el match. Importante lo que mencionas y creo que con eso nos quedaríamos finalmente, ¿no? La violencia contra la mujer es un asunto de salud pública que impacta a todos y cada uno de los peruanos, porque finalmente si lográramos desterrar algún día de la faz de nuestro país la violencia, no tendríamos una generación de personas que podrían tener las mismas oportunidades, pero podrían también no obtenerlas porque precisamente se encuentran rezagados, ¿no? Y eso es finalmente un costo social muy grande para todos. Por eso es que tenemos que involucrarnos. Y eso creo que también puede ser el mensaje final de todo esto, involucrarnos en algo que nos afecta, que nos termina afectando, por más ajeno que lo veamos. La violencia no es un asunto privado.